pasamos la palabra al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a través de su portavoz, la señora Doblas, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Barberá. Usted ha sido viceconsejero de Empleo desde abril de 2004 hasta marzo de 2010, 6 años, de los que hasta ahora han comparecido en esta comisión. Es usted el cargo de mayor rango. Yo diría que quizá es el más político de todos los que hasta ahora han comparecido. Esta mañana ya le dije a uno de sus compañeros que no iba a agradecer la presencia, simple presencia, de quien viene aquí obligado y por imperativo legal y decide no colaborar. Evidentemente, eso no es de agradecer. Es un derecho, por supuesto, no faltaría más, pero considero que no colaborar con esta Cámara, que es la máxima representación del pueblo andaluz, la máxima representación del pueblo andaluz, y de esta comisión de investigación, no lo olvidemos, es una delegación de esta Cámara, el no colaborar no es digno de agradecimiento. A usted ya no solo no le voy a dar las gracias, sino que además tengo que manifestarle, igual que usted ha manifestado su desacuerdo con que yo le pregunte, que le manifiesto mi profundo malestar por esta situación, por lo que considero que es, sinceramente, una tomadura de pelo a todos los que somos representantes de los andaluces y las andaluces. Nos estamos encontrando con situaciones esperpénticas. Un director general que ante el juzgado manifiesta que no tiene responsabilidad penal, pero sí política, y que aquí se niega a responder de su responsabilidad política, aquí en una comisión de investigación que trata de dilucidar la responsabilidad política de este escándalo. Yo le rogaría, en nombre de mi grupo parlamentario, señor Barberá, que deje de escudarse en su condición de imputado para no contestar a las preguntas. Podría ser entendible que no contestase a alguna por consejo de su letrada y por ello le acompaña, pero que se niegue por sistema, y ya no cabe la menor duda de esto, que de forma concertada con el resto, que se niegue por sistema a contestar a cualquier pregunta, considero que es una actitud políticamente cobarde, de no dar explicaciones a la Cámara que sustenta esta comisión de investigación, a la Cámara de los andaluces y andaluzas. Perdón, señora Dobles, el señor Barberá ha pedido la palabra. ¿Tiene usted la palabra? He escuchado tomadura de pelo, he escuchado un previo acuerdo con los comparecientes y le pido amparo a la presidencia para que retire esas palabras. Tomadura de pelo y previo acuerdo me está acusando concretamente de algo que podría ser ilegal. Haberme puesto de acuerdo. Le pido disculpas. Reformulo Perdón, un momentito. ¿Ha terminado? Sí, sí. Señora Doblas, puede responder al señor. Reformulo la cuestión. ¿Considera usted que esto no es un agravio a los parlamentarios, que somos la representación del pueblo andaluz? ¿Considera no ha existido un acuerdo previo con los anteriores comparecientes para no contestar a ninguna, absolutamente ninguna de las preguntas y manifestarlo así aún antes de haberlas oído? Tampoco quiere contestar a esa pregunta. Por ejemplo, hemos preguntado. Un momentito, señora Doblas. Pido al letrado que conste en acta las palabras del señor Barberá a efectos de la protesta que ha formulado. Puede usted continuar. Por ejemplo, hemos preguntado a todos los comparecientes algo tan simple y, de principio, tan poco ilegal como que nos cuenten cuál era el circuito y procedimiento de la toma de decisiones legales, normales, no prejuzgamos que no lo sean, decisiones ordinarias dentro de la consejería. Es decir,
una ayuda a una empresa que presenta un expediente de regulación de empleo y a la que la Consejería va a destinar una millonada de dinero público. Una subvención a una empresa en crisis. Se conocían y debatían en el Consejo de Dirección donde estaba el consejero, usted como viceconsejero, los secretarios y los directores generales. ¿Se debatía esa cuestión? Es una pregunta muy simple. En el Consejo de Dirección no trataban cosas tan importantes como esta. ¿Qué era lo que trataban en los consejos de dirección? ¿Qué veían en los consejos de dirección? ¿Para qué reunían a un consejero, un viceconsejero, los directores generales y, en su caso, los delegados provinciales cuando estos eran ampliados? ¿Para qué? Pero a eso tampoco se contesta. ¿Me quiere decir qué tiene que ver su condición de imputado con que cuente cómo se trabaja efectivamente dentro de la Consejería de Empleo? Si es opaco a la hora de describir cómo era el día a día del trabajo en la consejería, qué circuitos seguían las decisiones, vuelvo a repetir, normales sobre estas materias, es usted el que arroja sospecha sobre su consejero, sobre usted mismo y sobre el resto de la consejería, porque no quiere responder al funcionamiento normal, legal de la consejería. Si encima lo que se alega para ser opaco es que si lo cuenta le puede ser perjudicial donde se están investigando los delitos, pues ahí complete usted mismo el silogismo que se está trasladando a la opinión pública. ¿Qué se está trasladando a la opinión pública? ¿Qué nos está trasladando a los miembros de la Cámara que participamos en esta comisión de investigación? Por tanto, nuestro grupo político va a decir basta. Basta ya de esta actitud que, vuelvo a reiterar, a mí me parece una tomadura de pelo. No creo que esté faltando a nadie cuando manifiesta un sentimiento propio, que creo además que es el sentimiento de muchos ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, y que lo están manifestando en todas las redes sociales y que se está manifestando en todos los medios de comunicación. No vamos a hacer una retahíla de preguntas para que se queden en el limbo, para que se queden en el ambiente y en el espacio de radioeléctrico, en la televisión, en las ondas televisivas. Para el acta, como usted ha seguido muy atentamente, espero lo que se le ha preguntado a sus compañeros con los que, mantiene la misma posición de callar aquí, ya las conoce y, por tanto, no obstante, se las puedo reproducir si usted lo desea para ver si efectivamente va a contestarla. Pero le hago las mismas preguntas que al señor Guerrero, al señor Márquez, al señor Díaz, al señor Antonio Rivas, al señor Dislois, en todo lo relativo a la toma de decisiones, procedimientos seguidos, criterios seguidos para otorgar ayuda, inclusión de intrusos, inclusión del señor consejero Antonio Fernández en la póliza de su exempresa, etcétera, etcétera, etcétera. Las preguntas son ¿qué procedimiento se siguió? ¿Qué conocimiento tiene usted de todo ese procedimiento? Señor Barberá, usted era el segundo de a bordo en esta consejería. En el periodo en el que se concentran el mayor número de irregularidades, por utilizar un término al gusto al menos del que era su director general de empleo, señor Guerrero. Usted era el número 2 cuando se montó la gran fiesta con el dinero público de todos los andaluces. Usted no puede, siquiera como han hecho otros comparecientes, ampararse en su declaración ante el juzgado, pues no existe dicha declaración. Y además me gustaría señalar que esas declaraciones no son formalmente públicas. Así nos lo advierte el letrado de esta comisión de investigación en reiteradas ocasiones. Al menos no son formalmente públicas, para que quede constancia de que otros comparecientes se han amparado en ella y que usted
Desde luego, no podría ampararse, pero ni mucho menos en su caso, puesto que no lo ha hecho. En el juzgado le irá como le tenga que ir. Como aquí no se le juzga, no se emite ningún veredicto, pero al menos este grupo parlamentario sí tiene que decir, igual que usted ha dicho que desaprueba nuestra actitud, que no es sino la de reflejar el sentir del pueblo andaluz, ya que usted sí puede manifestar esa desaprobación, nosotros vamos a manifestar que desaprobamos su actitud, que desaprobamos la actitud de todos aquellos comparecientes que no han querido declarar por anticipado a ninguna de las preguntas que nosotros, como servidores públicos, al igual que usted lo ha sido, señora Doblas, le estamos planteando. Señora Doblas, ha transcurrido aproximadamente la mitad del tiempo del que usted dispone. Le digo, para que, con independencia de cómo use su tiempo, en los límites que he expresado al principio de formular el turno de las preguntas, si tiene preguntas, sepa que ha transcurrido la mitad del tiempo para hacerlo. Puede usted continuar. Creo que he reiterado las preguntas que quería formularle al señor Barberá, o al menos lo he hecho genéricamente. Considero que las preguntas están ya en todos los medios de comunicación y que he vuelto a plantear algunas de ellas y se mantiene la misma actitud omisiva. Y creo que ante la valoración que se hace de nuestra actitud puedo y debo valorar cuál es mi opinión al respecto, porque el señor Barberá ha hecho una desaprobación de ello. Pero, desde luego, ¿qué más preguntas se pueden hacer después de las que ya se han hecho acerca del procedimiento, acerca de la responsabilidad política de quien tenía la máxima? Disculpe, señora Doblas, el señor Barberá no tiene por qué leer el periódico ni conocer el periódico para saber las preguntas que usted ha formulado. Por tanto, le ruego que le haga las preguntas que considere oportunas. Muy bien. Antes. Es que el hecho de que acuda, pues no sé si en quinto o en sexto lugar, creo que no justifica que me esté usted echando en culpa la actitud que han tenido los que me han precedido en el uso de acudir a esta comisión. Si hubiera acudido el primero, posiblemente usted estaría, permítame la expresión, más relajada, pero como veo que ha habido ya otros comparecientes que han acudido y han utilizado su legítimo derecho constitucional a no declarar contra sí mismo, pues parece ser que el hecho de que ya son 5 o 6 comparecientes los que han acudido antes que un servidor, pues les molesta. Yo lo lamento, pero yo no he ordenado el momento en que tenía que acudir a esta comisión. De acuerdo, señora Doblas, puede continuar. Voy a continuar en el uso del derecho que me ha otorgado el pueblo andaluz y le volveré a manifestar algunas de las preguntas que ya le he hecho. Debo decir que la desaprobación de la actitud omisiva es independiente del lugar en el que haya sido usted llamado a declarar. He explicado que, efectivamente, si se es opaco a la hora de describir cómo era el día a día del trabajo en la consejería, uno puede sacar sus propias conclusiones. Uno es dueño de sus palabras y de sus silencios, y los silencios, efectivamente, ¿no cree usted que el silencio tiene también consecuencias políticas? ¿Es un arma política también que tiene sus consecuencias, como las tiene una declaración? Y estamos ante hechos que han supuesto, en muchos casos, convulsiones sociales y políticas, como el hecho de que una empresa con cientos de trabajadores, en ocasiones, plantee un expediente regulador de empleo. ¿Eso se trataba en la consejería? ¿En qué términos se trataba en la consejería? ¿Recibía llamadas, solicitudes, información de su partido político, de su superior jerárquico? ¿Es esto lo habitual en la mayoría de las ocasiones? ¿Es igualmente habitual que las ayudas en los ERE presentados por empresas, si conllevan el pago de dinero público, se traten en los consejos de dirección de la consejería? ¿Qué sentido tiene? Si esto no
se contesta continuar con un cuestionario en una comisión de investigación. ¿Qué sentido tiene si usted ya ha manifestado que no va a contestar por adelantado a ninguna de las preguntas? Si no se molesta en señalar para cada una de ellas que no va a contestarla en aras de su derecho, pero que puede que conteste alguna. Ha dejado claro que no va a contestar ninguna. ¿No es cierto que ha dejado claro que no va a contestar ninguna, señor Barberá? ¿Puede contestar a esa pregunta sin que ello afecte a su derecho a la legítima defensa? ¿Cómo puede decir que no se siente amparado o que se siente molestado por lo que acabo de decirle? Si, hay que tener mucho valor para decir que se siente afectado en su honor después de no contestar siquiera a estas últimas preguntas que le estoy haciendo. Aquí el pueblo interpreta sus palabras e interpretará su silencio. La postura del silencio, como ya he dicho, tiene consecuencias políticas y pueden ser también muy graves. Y cuidado, que no estoy diciendo en ningún caso que el que calla otorga. Estoy diciendo que el que calla está perdiendo su derecho también a dar una explicación a ese pueblo que la está demandando y que se la está demandando ahora. ¿No es cierto, señor Barberá, que ese también es el valor del silencio? No hay más preguntas. Muchas gracias, señora Doblas.